y desafíos, día a día con un servidor Nicolás Jiménez. Este programa es transmitido desde Cinevisión, Canal 19, todos los sábados, de 4 a 5 de la tarde. Bueno, hoy nos convoca un momento donde temas nuevos surgen. Y es que tenemos nuevos ataques de Estados Unidos y de Israel a Irán. Y sobre eso queremos hacer algunos comentarios, pero también queremos analizar un poco el discurso del señor presidente de la República Dominicana ante el Congreso Nacional. Y vamos a ver en el discurso respuesta posible a si estamos construyendo crecimiento o si estamos construyendo desarrollo. Como ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, vivimos en un entorno global que tiene sus novedades, pero que es más incierto, más competitivo y más exigente. Un mundo que ya de lo que se trata no es de crecer un 4, un 5%. El tema no es competir en quién crece más, sino cómo competimos por productividad, por credibilidad, por capital humano y por instituciones sólidas. Eso nos lleva lógicamente entonces a tener que hablar de la calidad del crecimiento, del impacto real en el empleo formal, de la sostenibilidad fiscal, pero también de la transformación productiva y el rol de nuestras instituciones. Pero empecemos primero con la regla de oro, como siempre. Y la reflexión es sencilla. La verdadera grandeza de una nación no se mide por cuán justa es la sociedad, qué tan íntegra es la sociedad, qué tan responsable lo es. Y es que en un mundo incierto donde las cifras cambian y los mercados se mueven con rapidez, algo no puede fluctuar: nuestros valores. Podemos crecer económicamente, tener muchas inversiones extranjeras, turismo récord, pero tenemos que fortalecer la honestidad, también la responsabilidad institucional y el compromiso con el bien común. Si eso no se logra, el crecimiento es frágil. La Biblia nos enseña en Lucas: el que es fiel en lo poco, en lo mucho, también lo será. De eso se trata. Pero hoy, lamentablemente, vamos a tener que referirnos a Estados Unidos, Israel e Irán. Y yo quiero, esto que tengo aquí es uno de los libros de Einstein, creo que lo pueden ver, y quiero leer una página solamente. El libro, como ustedes ven, se llama Mi visión del mundo, y él escribe un subtítulo que se llama
para la abolición del peligro de guerra. Y les leo de manera íntegra la página. Mi participación en la construcción de la bomba atómica se limitó a un único hecho. Firmé una carta dirigida al presidente Roosevelt. En ella, el énfasis se ponía en la necesidad de preparar experimentos para estudiar la posibilidad de realizar una bomba atómica. Era consciente del horrendo peligro que la realización de ese intento representaría para la humanidad. Pero la probabilidad de que los alemanes estuvieran trabajando en lo mismo me empujó a dar este paso. No me quedó otra salida, dice él. Aunque siempre he sido un pacifista convencido, matar en la guerra no es, mi opinión, mejor que un asesinato vulgar. Pero en tanto las naciones no se convenzan, mientras no rechacen la guerra con acciones comunes y resuelvan sus conflictos y defiendan sus intereses con disposiciones pacíficas basadas en las leyes, se crearán obligada a prepararse para la guerra. Se creerán obligadas a prepararse utilizando los medios más terroríficos. Significa la destrucción de la humanidad. Hoy no tiene sentido protestar contra los armamentos. Solo puede ayudarnos la abolición radical de las guerras y del peligro de la guerra. Para esto debemos trabajar. Esta debe ser nuestra inquebrantable decisión. Luchar contra el origen del mal y no contra sus efectos. Y debemos aceptar lúcidamente esta exigencia. Y que más da si luego se nos trata de asociales o de utópicos. Bueno, el mayor genio político de su época, que fue Gandhi, él mismo, supo encontrar su camino y nos demostró cuánto sacrificio están dispuestos a hacer los hombres una vez que lo han encontrado. Su obra de liberación de la India es el testimonio viviente de que una voluntad dominada por una convicción es más fuerte que el insuperable en apariencia poder material. Yo creo que eso como que llega en este momento como anillo al dedo. Y es que tras consumarse los bombardeos a Teherán y a otra provincia de Irán, el barril de petróleo se incrementó un 12%. ¿Quiénes perdemos? Los que importamos petróleo. Los consumidores de productos derivados del petróleo. Y el Texas se elevó un 2%, se elevó a $74. Pero esto, sobre todo porque cualquier ataque a Irán, ellos pueden amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz como represalia.
Ustedes saben que por ahí transita más del 20% del petróleo mundial y eso puede implicar su cierre, un precio por encima de $120 el barril, en caso que lo hiciera. De modo que estamos en un momento de alto riesgo, de alto riesgo. Se han hecho reportes de daños en refinerías, terminales de cargas iraníes e incluso acabo de ver aquí en el, en la internet o por CNN que el primer ministro de Israel cree que en esos ataques pudo perder la vida el líder de Irán. Y Trump admite el ataque masivo. Oiga, ¿qué justificación? Porque las conversaciones con Irán no iban como quería Trump. Bueno, estamos en la época más peligrosa o en una de las épocas más peligrosas de la historia de la humanidad. Muy peligrosa. Esa ofensiva militar coordinada que incluyó ataques aéreos, misiles dirigidos a objetivos de todos los tipos, es, oigan, un ataque preventivo para neutralizar la amenaza de Irán. Estado de emergencia y cierre de infraestructura es lo primero que ha ocurrido. También en Israel, Irán respondió con ataques de drones y misiles dirigidos no solo a Israel, sino a bases militares norteamericanas en el Golfo Pérsico. Y ustedes saben que por ahí están países que pueden ser afectados. Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Jordania, Bahrein. Y entonces, además de esos combates, hay informes de explosiones, interceptaciones de misiles y cierre de espacio aéreo en varios países de la región. O sea, que ha impactado de manera regional. Hay líderes que se han pronunciado en contra de esto, sobre todo en España, y las operaciones militares están activas, están activas. Yo pienso que esto puede ser delicado de extenderse, puede impactar en el comportamiento de los precios a nivel global, puede aumentar la inflación global y lógicamente nuestra región y nuestro país puede ser afectado o sería afectado. La fuga de refugiados, la persona buscando salvarse y los precios del oro disparándose a $5.230 el lingote. Existe la posibilidad de una inestabilidad financiera en las bolsas asiáticas y europeas. También en el caso de los activos volátiles como el Bitcoin, hay efectos de incertidumbre. No existe duda de que estamos en un colapso de la seguridad energética. Si el conflicto se prolonga, el precio del petróleo
puede entrar a terrenos que todavía no podemos definirlo con respecto a los niveles de precio a la que puede alcanzar. De modo que estamos frente a la posibilidad de un shock geopolítico energético frente a solo este inicio, donde se eleva el riesgo de interrupción en la cadena global del movimiento internacional de este producto, de este commodity. Y lógicamente la posibilidad de que se tenga energía más cara y más volátil está en la vuelta de la esquina. Ya el mercado de los derivados del petróleo reaccionó. Ya los análisis de los bancos y los analistas internacionales comienzan a establecer posibles proyecciones y a prepararse frente a todo eso. Y ya incluso no solo se está usando el oro como refugio, sino el oro, sino también el yen. Entonces, todo esto son temas relevantes. En lo inmediato, pues hay efecto de inflación global. Y ahí lo dicen muchos expertos internacionales y organizaciones que se dedican al seguimiento de todo esto. No lo digo yo. Por ejemplo, lo dice Thomson Reuters, donde ellos resumen el impacto en el efecto en la energía, el transporte, los alimentos y la manufactura global. Pero los bancos centrales también se colocan en una situación difícil porque ¿cuál ha sido la tendencia que se ha venido desarrollando? Es la búsqueda de un aterrizaje más suave, de una tasa de interés que sea menos costosa financieramente para el mundo. Pero si se despiertan las expectativas inflacionarias, surge entonces la pregunta, ¿los bancos centrales pararán la tendencia a la baja de la tasa de interés e incluso la podrían subir? Todo va a depender de qué profunda sea la inflación que pueda esto derivarse si no se para esta contienda. Pero además, si tú tienes precio alto, mucha incertidumbre, eso afecta a la inversión, puede frenar la inversión, puede frenar el comercio, puede afectar el turismo y puede afectar la aviación civil. Y eso tiene impacto en el crecimiento económico global. Pero también en la medida que esto siga, podemos tener otras manifestaciones como estrés fiscal. Y es que los importadores netos de energía, que si bien algunos subsidian como el nuestro, gasto social y costo de deuda, la caída que puede traer las importaciones puede impactar los ingresos y impactar en la capacidad que tienen los gobiernos para promover el gasto, a no ser que sea seguir endeudándose. Pero también esto sigue forzando a una mayor fragmentación geoeconómica, sanciones, controles de movimientos de mercancía y capitales, pero respuesta también de bloques comerciales y financieros enfrentados ya hoy en distintas formas de organizarse. El gasto seguro que se acelerará es el gasto de defensa.
Y a eso han apostado estos países, a tratar de hacer que su economía crezca mediante el aumento del gasto público, pero sobre todo en materia militar. De hecho, lo que se esperaba del crecimiento de Estados Unidos se debilitó porque este tipo de gasto bajó en el último trimestre. Entonces, estamos en un punto crítico y no es solo Irán como productor, porque afecta a la ruta y hay otros países que por ahí es que hacen llegar sus productos a otras naciones. Hay posibilidad de escalada regional, lógicamente, ataques, represalias en cadenas. El tema de la disrupción en Hormuz, los bloqueos parciales, minas, ataques, buques, el efecto inflacionario, los riesgos financieros, pero están los ciberataques y los sabotajes. Cada vez que se presentan estas situaciones en el mundo, se le abre como una especie de pista a la delincuencia cibernética para que actúe. Es como un vector crítico en temas de conflicto. Pero además se presentan riesgos políticos y sociales y la necesidad de reconfigurar alianzas si esto continúa. Tenemos que reconocer y recordar que vivimos en un entorno de prima geopolítica permanente, muchas volatilidades, un mundo de incertidumbre y mucho cuidado de los inversionistas hacia dónde van a invertir. Y eso es importantísimo, que hagamos conciencia del impacto que esto puede llevar. De modo que pedir a Dios que esto no continúe, no se profundice, pero esta es una nueva situación que solo ganan los que tienen el control de la producción armamentista y donde mueren muchas personas indefensas. Bueno, el segundo punto que quiero abordar, voy a tratar de hacerlo también con la mayor objetividad posible, es analizar un poquito con sentido crítico el discurso de rendición de cuentas de nuestro presidente. Como ustedes pudieron escuchar o pueden leer, porque está publicado, la tesis central del discurso fue esta: no basta crecer, sino cómo se crece y para quién se crece. Me encantó esa reflexión, esa tesis me encantó. Lo que tenemos que ver es cuáles son las situaciones que tenemos. Y esto lo enfocó mirando al 2036, en donde el presidente de la República dijo o expresó su aspiración de convertir al país en una nación desarrollada en una generación, apoyándose, qué bien, en productividad, innovación, capital humano y fortalecimiento institucional. Lógicamente, si lo vemos desde el punto de vista técnico,
El tema no es conceptual, el tema es operativo. Nosotros tenemos que transformar la narrativa estratégica mediante reformas medibles, evaluables y sostenibles en el tiempo. Esos tres elementos son clave. El cambiar el discurso, enfatizar más en lo operativo, es decir, reformas medibles, reformas evaluables, reformas sostenibles. De modo que en esa reforma, un elemento clave en ese eje central es el tema de la productividad y la transformación productiva, sobre la cual yo he escrito varias veces. Y es que la República Dominicana mantiene un crecimiento positivo, pero no basado usando como fortaleza el crecimiento de la productividad. No. Y el crecimiento de la productividad es un elemento estructural, de modo que si está débil, tenemos debilidades estructurales. Se necesitan hacer importantes reformas, por ejemplo, políticas industriales modernas basadas en clústeres estratégicos. ¿Qué cuesta sentar a los micros, los pequeños empresarios, los posibles incubadores y asumir un enfoque estratégico de reforma industrial? Todo lo que deje beneficio, todo lo que deja es beneficio. Otro punto, el tema de los incentivos. De lo que se trata ahora, vamos a incentivar, vamos a dar subsidio, en este caso, al tema del uso del consumo de gasolina, el tema energético, el tema esto, pero estamos incentivando el crecimiento sostenible de la productividad y de las exportaciones. Cuando nosotros establecemos subsidios a cosas que se importan, estamos incentivando las importaciones. Pero lo que necesitamos nosotros es exportar más, es exportar más. Pero es necesario sentar a las universidades, a las empresas y al propio Estado, mirando hacia la productividad y las exportaciones, desarrollar un sistema nacional de innovación. Estamos sentando poder económico, poder estatal, poder del conocimiento, la investigación, la capacitación. De modo que tenemos que fomentar una política industrial mediante ese tipo de reforma hacia la productividad y las exportaciones, pero también que promueva la micro, las pequeñas y las medianas empresas y establecer metas sectoriales en toda la estructura industrial dominicana. Una segunda reforma, pienso yo, es la del mercado laboral y el tema de la informalidad. Alta informalidad limita la recaudación, como le hemos dicho, establece obstáculos al crédito y a la protección social.
Por eso se requiere lo que siempre hemos dicho, desde la UAS, a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Escuela de Economía, la simplificación tributaria, también lo ha dicho contabilidad, lo ha dicho administración, y sociología no entra en conflicto con esto, ni tampoco estadística, mucho menos mercadeo y turismo. La simplificación tributaria para micro y pequeñas empresas. Es necesario reducir los costos de formalización de las empresas. Para formar una empresa ni siquiera deberían existir costos. Es un país que necesita tanto desarrollo. Eso sí se puede incentivar, eso se puede subsidiar. Luego que se determina que una empresa, que una idea puede tener sentido práctico y éxito. Pero también el tema de la seguridad social para trabajadores independientes, siempre pensando en la informalidad también y cómo convertimos, lo vamos formalizando. Y eso va ayudando poco a poco una transición gradual hacia la formalidad. Pero un tema central en esto es la capacitación de la fuerza laboral del país. Entonces, fíjense bien, reforma hacia la política industrial, reforma hacia el mercado laboral e informalidad. Pero está el tema de la reforma fiscal integral pendiente. El tema de la presión tributaria en Dominicana es muy baja con respecto al promedio de América Latina, aparte de limitación de la cobertura de la aplicación del impuesto. Es necesario ampliar la base tributaria, buscando al mismo tiempo que haya menor distorsión. Es necesario revisar las exenciones fiscales ineficientes. Es necesario incorporar la modernización tecnológica en la administración tributaria. Tenemos que disponer de reglas fiscales operativas con metas claras y tenemos que evaluar el gasto público en función de los resultados económicos y sociales. La justicia social debe imponerse en esta reforma. Otra reforma importante, si miramos al 2036, es la reforma educativa de calidad. Y aquí hay un problema que enfrentar, cobertura amplia, desafíos sobre la calidad y la educación vinculada a la productividad. Entonces no se trata solo de educar, es de ampliar la cobertura de manera sostenible, avanzar en la calidad y cómo la educación se vincula a la producción. Y esto implica, dentro de las reformas necesarias en ese enfoque, la evaluación docente continua a todos los niveles, a todos los niveles, primaria, secundaria, universitaria, hasta de cuarto nivel, si es necesario. La educación técnica dual, el que no puede hacerse una licenciatura, pues hay que darle la cobertura, crear los espacios. Y ahí están los politécnicos, por ejemplo, seguir ampliando en ese campo. Las habilidades de los idiomas, pero sobre todo las habilidades digitales. Tenemos que avanzar todo eso. Y cómo se vincula las universidades con las empresas. De modo que, de pronto, estas cuatro reformas, la industrial, la laboral
la fiscal y la educativa son clave. Pero también está la reforma institucional y de seguridad jurídica. Ustedes saben que la competitividad, si bien es un resultado, también puede ser es un causal del crecimiento y el desarrollo. Resultado en tanto hacemos todas las estrategias necesarias para fortalecer la competitividad. Es un enfoque estratégico como tal, que no es lo mismo que la productividad, aunque es importante ella. Pero el primer elemento para tú enfocar estrategia competitiva es reconocer cuáles son las grandes fortalezas de que dispone hoy la economía dominicana y mirarla hacia largo plazo, así como sus debilidades. Y lógicamente ayudan cosas como la simplificación regulatoria, la digitalización en los trámites públicos, el tema de los sistemas, del sistema de compra y contrataciones, hay que fortalecerlo. El tema de la justicia económica, más ágil, y el tema de la autonomía de los órganos reguladores. Entonces es importantísimo que sigamos avanzando en esta línea. Una sexta reforma importante, entiendo yo, es la reforma energética y logística, más que estamos hablando de una dominicana de hub logístico. Ustedes saben que los altos costos energéticos e incluso vulnerables afectan mucho la competitividad, pero también la logística sin un enfoque claro, estratégico. Entonces esas reformas deben enfocarse a cómo reducimos la pérdida eléctrica, cómo administrarnos en el mercado de mayorista eléctrico, que es para que sea eficiente ese mercado, que nuestra transición energética hacia una energía más limpia, menos basada en importaciones, sea planificada, que todo lo que tiene que ver con puerto, aeropuerto, aduana, se modernice más y que dispongamos de infraestructura logística integrada, integrada. De modo que pienso, y podemos buscar a ustedes más reformas, pero esas son 6 reformas necesarias si queremos mirar el 2036, pienso yo. Ahora, el señor presidente también habló del panorama macroeconómico y del crecimiento. Habló que se proyecta un crecimiento de 4,5, sobre todo porque como la economía creció en enero en 3,5, ya se puede llegar a esa conclusión. Yo creo que hay que esperar un poco. Eh, Esperamos que en febrero crezca más entonces. En algunos años hemos tenido un menor crecimiento en febrero y en otros años mayor crecimiento en febrero. Pero lo importante no es tanto que crezcamos a esa tasa. Eso uno debe preguntarse, ¿cuál es la calidad del crecimiento que estamos viviendo? ¿Cuál es el verdadero impacto en la generación de empleos formales? ¿Cómo opera el encadenamiento productivo? Y el tema de la productividad que está pasando. Entonces, cuando miramos la calidad del crecimiento, esto implica ver la composición sectorial
su contenido tecnológico y dónde se origina el impulso, si es en consumo, inversión, exportaciones, gasto público. Porque vi ahí un artículo del profesor Daniel Toribio sobre el empleo y él resalta en su artículo que el mayor crecimiento del empleo formal es en el sector público. De modo que no fue, aunque creció el sector privado, pero el rápido crecimiento fue en el sector público. Entonces necesitamos un crecimiento con calidad para promover la productividad, fortalecer las exportaciones, mejorar los salarios reales, reducir las vulnerabilidades externas y generar empleo de calidad. Ese es el segundo punto que justamente el Ejecutivo tocó, la generación de empleos formales. Y él dijo, bueno, hemos crecido con datos, con estadísticas. Ahora, el verdadero termómetro social en la formalidad laboral hay que estudiar. Proporción de empleos nuevos afiliados a la seguridad social, evolución de los salarios reales, la productividad por trabajador, las brechas con respecto al mundo y el tema de la duración de los contratos y la estabilidad laboral. Subir salarios sin aumentar la productividad genera más informalidad y presiones inflacionarias. Pero también está el encadenamiento productivo, sí, locales. Y es que el desarrollo depende de esa capacidad integral, donde se incorporan, se vinculan los proveedores locales en la cadena de valor. Y hay que medirlo. ¿Qué porcentaje de compras son locales? ¿Cuál es el valor agregado doméstico? ¿Cuál es el nivel de la transferencia tecnológica? ¿Cuántas MIPYMES integramos como suplidores? ¿Y cuál es el efecto que provocamos las exportaciones? Eso es importantísimo, que lo ponderemos. Pero otro elemento importante, mirando en ese crecimiento de calidad, es la productividad total. Y es un tema que está en el núcleo del desarrollo, las competencias efectivas, energía confiable y competitiva, logística eficiente, gestión pública ágil y capital humano pertinente y efectivo. Todos esos elementos influyen en la productividad. Tenemos que ver las estrategias para promover eso. Pero también tenemos el tema del capital humano y la eficiencia institucional. Ustedes saben que el desarrollo requiere, como dije más atrás, educación de calidad, formación técnica vinculada al mercado, habilidades digitales, pero también se necesita salud preventiva y movilidad social. Repito, educación de calidad, formación técnica vinculada al mercado, habilidades digitales, salud preventiva y movilidad social. Pero también se requieren instituciones con reglas claras, justicia eficiente, regulación coherente y modernismo en la administración pública.
De modo que se trata de tema importantísimo. Otro eje presentado por el Ejecutivo fue con las exportaciones y la inversión extranjera. Él dijo que se reportaron exportaciones cercanas a los 16.000 millones, que es un nivel histórico, y que también la inversión extranjera alcanzó un nivel histórico superior a 5.000 millones. Y eso es muy bueno, muy correcto. Pero ¿hacia dónde debemos nosotros orientar el debate para mejorar la calidad tanto de las exportaciones como de la inversión extranjera? Nuestra diversificación, ¿cómo va? Nuestra matriz exportadora, ¿qué tanto en los últimos años hemos ampliado la diversificación de esa matriz? ¿O qué tanto podemos estar dependiendo de una serie de rubros que nos generan más vulnerabilidades? ¿Cuál es el valor agregado interno que tú incorporas? ¿Cómo se gestiona la transferencia tecnológica? Y si se producen choques externos como ahora, ¿cómo reducimos las vulnerabilidades? Estamos claros, la inversión extranjera directa es positiva, pero su impacto no es así casual. Depende de cómo ésta se integre a la economía doméstica. Depende de eso. Igual también ocurre con las exportaciones. De modo que es importantísimo que le prestemos atención a la diversificación de la matriz exportadora, porque hay que ver el grado de concentración sectorial, pero también hay que ver si dependemos de pocos mercados o si los bienes que exportamos son de poco o mayor contenido tecnológico, pero también ver cómo hemos evolucionado en las exportaciones de servicios modernos. Todo eso requiere investigación. Repito, el tema de la concentración sectorial, la penetración en los mercados, su amplitud o estrechez, el contenido tecnológico y el tema de la exportación de servicios modernos. Y es que una matriz concentrada en pocos sectores aumenta la vulnerabilidad ante los cambios de los precios internacionales. Tiene efecto dañino. Pero el otro punto de todo esto, el valor agregado interno. Ustedes saben que el verdadero impacto de las exportaciones no depende de las exportaciones en sí, sino cuál es el valor agregado que hemos generado internamente para ver qué tan integrado es el aparato exportador al sistema de producción local y al desarrollo del mercado interno. Por eso la respuesta no se puede dejar esperar en la pregunta de cuál es el contenido exportador de carácter nacional, cuál es el nivel de integración de las MIPYMES como suplidores, cómo es el encadenamiento productivo, la participación salarial en el valor y el tema del desarrollo estratégico del clúster. Pero otro punto importantísimo en la que la inversión extranjera puede ser relevante, la transferencia tecnológica. Y es que la inversión extranjera directa puede ser un canal de modernización productiva, pero siempre y cuando genere capacidad técnica, genere transferencia de conocimiento e incorpore estándares internacionales y logre desarrollar también el capital humano especializado. No es que llegan y ya.
cómo se vinculan con esos elementos para nosotros hacer fiesta y disfrutar la entrada de la inversión extranjera. No es que vengan a colocarse, zona franca, llegaron, pam, pam, hacen ensamblaje, exportan. No se trata de eso. Nosotros tenemos que pensar en los enfoques de reducción de vulnerabilidad externa. Tenemos que analizar la flexibilidad, la sensibilidad de las exportaciones frente a choques globales. ¿Qué tanto dependemos de insumos importados? El tema de los ciclos económicos internacionales, ¿cómo nos afecta? ¿O qué tan resilientes son? El tema de la integración con la economía doméstica es otro punto esencial que hay que abordar. Pero también tenemos el tema que no se ha querido enfrentar con la suficiente profundidad, la política fiscal, el déficit y la deuda pública, una presión tributaria en 15,6 PIB del PIB. No se puede. El costo de la servicio del servicio de la deuda es muy alto. No es que la deuda baje. ¿Y cómo va el pago de los intereses de la deuda y qué peso tiene respecto al PIB y respecto al presupuesto? Es importantísimo. Según la cifra presentada, la deuda pública consolidada es 58,5% del PIB. Hablando de una reducción de un nivel cercano al 69%, del 69 hasta el 58,5%. Pero ha pasado lo mismo con la tasa de interés, con los pagos. De modo que más allá del ratio de la deuda PIB, y ya se me está acabando el tiempo, es fundamental analizar el pago anual de intereses como porcentaje del PIB, la proporción de presupuesto destinada a servicios de la deuda, la evolución de la tasa de interés internacional, la composición de la deuda. En los últimos años, esto cubierto en el 2020 el 3,3% del PIB, 2022 3,6%, 2023 3,8% del PIB. Entre el 2024 y 2025 estaría entre un 3,8 y 4,2, pero lamentablemente no puedo seguir hablando de los demás temas porque ya el tiempo se nos agotó, dándole las gracias ya al canal por mantenerse atento y a la medida que podamos armar en el otro programa, seguiremos con otros puntitos relacionados con este tema. Hasta la próxima, que Dios lo bendiga a todos, de modo que feliz fin de semana.